Muy buenas tardes para... No, perdón. Buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. ¿Pueden ver las presentaciones en este momento? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, simplemente vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada. Me siento muy honrada de estar acá. Espero también con muchas ansias todas sus preguntas y sus comentarios. Mi trabajo son estudios de ambiente laboral. Ustedes pueden ver los miembros de los proyectos investigativos que hemos tenido en el pasado, en el presente, y también les estoy mostrando estas dos imágenes solamente como un pequeño recorderis del estado en el que nos encontramos en este momento. Estas dos son imágenes del mismo glaciar fotografiados desde el mismo punto, el primero en 1941 y el otro en el 2004, así que pueden ver la gran diferencia acá. Voy a comenzar con una pequeña introducción en términos de cuáles son las crisis ambientales que estamos enfrentando en este momento. Porque sí podemos tener las diferentes ideas de cuáles son las crisis que nos estamos ambientando. En este momento lo que estamos viendo son los sindicatos y las políticas de transición justas que tenemos acá. Esto es un estudio que se muestra en Suecia, el Reino Unido, España, Brasil, Sudáfrica. Aquí pueden ver las diferentes instituciones con sus diferentes políticas. También en Brasil, en Sudáfrica, en India. Estos son de algunos años que hemos recopilado. La estructura de esta charla, como les dije antes, vamos a hablar primero de cuál es la crisis ecológica, qué es la transición justa, dónde comenzó, cuáles son los criterios para una transición justa y posteriormente vamos a desarrollar y analizar las políticas de transición justa de los sindicatos y los vamos a comparar con estos criterios que hemos visto. Vamos a mirar primero la última o la investigación más reciente del clima laboral como tal. Vamos a mostrarles esta de acá. Las emisiones de CO2 en 2022 a inicios eran más altos que los niveles prepandémicos que a principios del 2019. Esto es algo muy importante. La ambición de la reducción de emisiones necesitan ser 7 veces más grandes para poder llegar a esta meta o a este objetivo de los 1.5 grados centígrados de los acuerdos de París o del Acuerdo de París. Posteriormente, algo que quiero enfatizar es esta parte que se ve en verde, mientras el calentamiento global incrementa los puntos tope en el clima, no podemos descartarlos. Uno de ellos es el derretimiento de los hielos en el Ártico. Esto va a suceder al final de este siglo, tal vez algunos años antes, tal vez unos años después. Este hielo se va a derretir completamente, inclusive si detenemos las emisiones de CO2 el día de mañana. Es un punto que es un desarrollo que no puede ser detenido. Pero ese no es el problema como tal. También tenemos hábitats que desaparecen. Estamos cortando estamos talando los bosques. Los animales no tienen ya un hábitat. Esto no quiere decir que tengamos un problema de biodiversidad. Estas son algunas imágenes simplemente para mostrarles qué tipo de destrucción es el resultado de cómo nosotros los humanos hemos tratado al ambiente y el planeta como tal. Los humanos son el 0.01% de toda la vida, pero ya han destruido el 83% de los mamíferos silvestres. Lo pueden ver tal vez un poco acá en las imágenes desde que apareció la civilización humana. El 83% de los animales de los mamíferos terrestres se han perdido. Tenemos perdido el 86%
15% de los peces, el 50% de las plantas, 80% de los mamíferos marinos y 83% de los mamíferos salvajes terrestres. Hablamos que el 70% de las aves hoy en día son pollos o son algún tipo de aves de granja, el 30% aún son silvestres, todos los mamíferos en la tierra, el 60% son mamíferos de ganado, el 36% son humanos y 4% únicamente son mamíferos salvajes. Si continuamos a la tasa actual, tendríamos que 1058 vertebrados habrán sido especies, se perderían entre 1900 y el 2050. Sin la intervención humana, esto habría tomado 11.700 años para que el misma cantidad de especies vertebradas desaparecieran. Según la tabla podemos ver los niveles más altos y más bajos de la desaparición de estos vertebrados. Este simplemente es una introducción, no voy a entrar a mucho detalle allí. Pero también tenemos que pensar, cuando pensamos en la crisis económica, debemos de pensar en las pandemias también. Esta es la demanda por minerales, principalmente que se tienen en el sur global, que tenemos esta disrupción ecológica. Esta nos lleva a todas estas enfermedades porque los animales pierden estos hábitats, viven juntos, así muy hacinados, en espacios pequeños con humanos y esto nos ayuda a que se expandan estos virus. Finalmente, no, perdón, no finalmente porque no he terminado, pero el uso destructivo de la tierra. El total de tierra para pastoreo es el 26% de toda la tierra que está libre de hielo y de esta el 20% ya ha sido degradado por un sobrepastoreo. Si hablamos de la tierra que utilizamos para poder tener cultivos para concentrados de animales, que es el 33% de la tierra arable. Entonces el problema de la deforestación, 1 billón de hectáreas han sido taladas en 40 años y si seguimos a este paso, quiere decir que en 78 años no vamos a tener más bosques de lluvia presentes en nuestro planeta. Tenemos el problema del agua que estamos experimentando actualmente. Por ejemplo, España, en donde yo vivo, aquí no ha llovido por 35 meses. Nuestros acuíferos están al 20% y no tenemos una idea de cómo vamos a solucionar este problema. 1.6 billones de personas o 1.600 millones de personas tienen cortes de agua y 1.2 billones de áreas tienen escasez de agua. Si miramos más en detalle cómo nosotros contaminamos el agua, nosotros lo contaminamos con metales pesados, con otros químicos, tenemos también las alcantarillas, alcantarillado, el 11% llega nuevamente hasta el ambiente sin ser tratado o sin ser reutilizado. Y tenemos también la agricultura, que es el responsable del 70% de la destrucción de agua a través de los residuos de la ganadería, de los pesticidas, fertilizantes, etcétera. Si unimos todo esto, debemos decir que nosotros no tenemos una crisis climática, pero tenemos una crisis de vida como tal en el planeta Tierra. Y es muy importante ver esto porque si nosotros miramos cualquier tipo de política ambiental, estas están concentradas únicamente en la crisis climática, que es absolutamente necesario. Pero lo que es problemático es dejar todas las otras dimensiones de la crisis ecológica, digámoslo, fuera del discurso o fuera de las políticas e inclusive poder aumentar el impacto de algunas crisis por las estrategias que se están intentando tomar contra la crisis climática. Si vemos este pequeño gráfico aquí, podemos ver que cualquier tipo de producción, inclusive si simplemente es estar en una oficina trabajando con un computador, esto se basa en tiene bases en extracción, consumo, en descarto, en residuos. Esto quiere decir que el planeta Tierra
se ha transformado principalmente negativamente, que el aire está siendo contaminado, que tenemos escasez de agua, pero también tenemos acidificación, contaminación y tenemos el problema de salud humana e inclusive de supervivencia humana en algunos casos. Tenemos el problema de la salud de otras especies como la biodiversidad, la crueldad animal y también tenemos un intercambio global en términos de problemas ambientales. Y voy a regresar a este punto más adelante. El problema es que el modo de producción que estamos experimentando en este momento, en el que nosotros estamos incluidos, es un modo de producción que está basado en la necesidad de la competencia. Esto quiere decir que si no podemos competir, si no eres competitivo, vas a desaparecer como negocio y por lo tanto necesitas luchar para tener un crecimiento económico, necesitas luchar para tener unas mayores ganancias. Y esto solamente se puede hacer al transformar todos estos elementos de nuestro ciclo de vida como tal en una manera mucho más y más destructiva cada vez. El otro punto que tenemos que mirar son las desigualdades. Muchos de ustedes deben de saber esto ya. Aquellos que han contribuido, que contribuyen lo menos, que contribuyen con menos gases invernadero, van a ser los más impactados por el cambio climático. Pueden ver en este mapa que en rojo son los países con altas emisiones y pueden ver que están predominantemente en el norte global y por debajo pueden ver la vulnerabilidad al cambio climático. También pueden ver que el más alto es rojo. En este mapa, en la parte de abajo, se puede ver que es predominantemente tiene más presencia en el sur global, a pesar de que ellos no utilizan o no tienen la gran cantidad de emisiones de gases invernadero. Si miramos la desigualdad en otra perspectiva, principalmente en términos de los más ricos y los más pobres, en cuanto a las poblaciones, podemos ver que el 50% más pobre es responsable de alrededor del 10% de todas las emisiones del estilo de vida de consumo, mientras que el resto son responsables del 49%. El 10% más rico es responsable de casi la mitad de estas emisiones. Y podemos ver estas imágenes y pensar, cuando nosotros miramos a nuestros países podemos pensar que esto también es cierto para las poblaciones dentro de cada país, no solamente a nivel global, que las personas que son más pobres y las personas que están trabajando, que tal vez están en la mitad de este 4%, 11% que podemos estar allí, producen menos CO2, pero son los objetos son a quienes se ven más afectados por los cambios climáticos que se producen principalmente por esto de las emisiones de este 10%. Muchos de estas poblaciones más pobres, muchas personas dicen que estamos en este mismo barco porque estamos en el mismo planeta. Sí, pero no estamos en los mismos asientos. Algunos están en primera clase, otros están en clase de negocio y otros están en clase económica y a otros ni siquiera están sentados, ni siquiera tienen un asiento. También quiero que miremos la relación de los sindicatos laborales entre el norte y el sur, porque ya hemos hecho algunas investigaciones en sindicatos tanto en el sur global como en el norte global y quisiera dejarles dos citas de los sindicatos en Sudáfrica. Por cierto, voy a leer muchas citas porque creo que es muy importante escuchar las voces de las personas, inclusive si es únicamente los documentos de los sindicatos, cómo hablan acerca de sus políticas y sus miedos y sus perspectivas. Este es Gina de Cosato. Y él dijo, solamente va a ser cuestión de tiempo antes que las regulaciones y los estándares verdes se introduzcan en el norte para bloquear la entrada de productos de países en desarrollo a mercados en los mundos desarrollados bajo el disfraz de protección ambiental. El señor Jim de NUMSA, la Unión de Trabajadores en Sudáfrica, nos dice,
que encontramos de manera implícita en algunas de las demandas hechas por los ambientalistas en Occidente, que quieren plantar límites al crecimiento en el mundo desarrollado. No encontramos nada que no sea ecoimperialismo. Tenemos que mirar exactamente a qué tipo de políticas ellos se refieren. Lo que llamamos son protección de una fuga de carbono o ajuste de fronteras. Esta es una discusión que se ha llevado por los últimos 20 años aproximadamente y es muy prominente el día de hoy, que está bien, dice bien, vamos a producir acero verde o hidrógeno, pero nuestro acero verde va a costar más que el acero que se produce en otros países sin todas estas regulaciones, que es acero negro o acero café. Pero ¿cómo vamos a proteger nuestras economías de esos productos que vienen de países que no tienen las mismas regulaciones? Esto se conoce bajo el término de ajuste de fronteras y la necesidad que se tenga que tener de unas regulaciones que comprometan a los países. De esto hablaremos rápidamente de lo que encuentran o en lo que enfrentan como tal los sindicatos cuando estamos hablando de políticas ambientales. Vamos a hablar rápidamente en un antecedente histórico de la transición justa. La idea, no el término, pero se desarrolló por un sindicalista llamado Tony Mazzocchi en Estados Unidos. Él era un sindicalista en el ACAO. Este era un sindicato en un sector que era muy contaminante, hablando de petróleo, químicos y atómicos, de trabajadores de estas industrias. Siempre estaba el dilema entre el ambiente y los trabajos. ¿Estamos protegiendo los trabajos o estamos protegiendo el ambiente? Una solución para ello fue la idea de una transición justa. Esto quiere decir que hagamos revisiones para que hagamos unos ajustes para los trabajadores en los proyectos de limpieza de las empresas. Hasta recientemente, o hasta hace poco, el movimiento ambiental se estaba intentando, estaba preguntando o tenía el miedo de que los ambientalistas estuvieran destruyendo más trabajos de los que estaban salvando. Quiero decirles que esto se ve mucho en todos los sindicalistas y al final tendrían muchos más trabajos. Esta posición, decía Tony Mazzocchi, que no era adecuada porque los trabajadores necesitan escuchar un programa más realista que le dé a las personas con trabajos y con garantías de ingreso. El ACAO, que era su sindicato, como programa para proteger a sus trabajadores de que las compañías no estuvieran botando de estos residuos químicos, pero también quería protegerlos para que no los botaran a los trabajadores como tal. En rojo queríamos mirar la idea que tenían en ese momento, salarios y prestaciones completas hasta que encontraran un nuevo trabajo. Tendrían hasta 4 años de educación y formación, incluyendo las matrículas y gastos de vida, pensiones decentes con un sistema de salud para los que están listos para retirarse y el desarrollo de nuevas capacidades de la fuerza laboral para los que están trabajando o los que quisieran trabajar a la economía verde que se estaba dando en el momento. Pero también hay otro aspecto histórico de las prácticas ambientales de los diferentes sindicalistas, principalmente que los trabajadores no eran los que recibían como tal los beneficios, sino que eran agentes de cambio. Y este es un ejemplo que sucedió hace mucho tiempo, en los 70s, mediados de los 70s, 80s más o menos, y estos eran los trabajadores de la empresa Lucas Aerospace, que tenían 17 compañías en el Reino Unido e iban a reducir la producción e iban a despedir a los trabajadores. Y los sindicalistas dijeron, esta es una de las citas, en vez de simplemente
de alentar a mis miembros a reaccionar a las decisiones de las administraciones, los alentaba para abrazar la idea de las alternativas del trabajo en la línea aeroespacial. Ellos no entraron en huelga, sino que desarrollaron un plan de cómo podían con sus habilidades, con sus máquinas, con sus herramientas, con su conocimiento, desarrollar un plan de qué podían producir las compañías en vez de las armas, porque el gobierno británico había reducido el dinero para comprar armas provenientes de estas compañías. Ellos dijeron, no tenemos que confrontarnos a las alternativas de producir armas o estamos desempleados. Podemos desarrollar un plan alternativo para desarrollar otro o para elaborar diferentes productos. Algo muy interesante que pues sucedió aquí en los 70 en este plan, desarrollaron planes para paneles solares, para elementos que no eran prominentes en ese momento, pero cuando estaban pensando que era un producto socialmente usable, al mismo tiempo estaban pensando acerca de cómo podemos producir en una manera que no destruya el ambiente que es la base de nuestro sistema de vida y de trabajo. Partiendo de esta introducción, derivo algunos criterios para definir y para analizar qué es una política de transición justa. Un antecedente de esto, y hablaremos de esto tal vez en la próxima diapositiva rápidamente, es cuáles son las percepciones de la relación del trabajo y la naturaleza desde las políticas de sindicatos. El primer criterio como tal para entender estas políticas de los sindicatos sería el modo de producción, cuál es el rol del Estado, el rol del mercado. El segundo criterio serían las dimensiones de la crisis ecológica. Si están pensando en el aire, el agua, la tierra o la biodiversidad o simplemente del planeta como tal. Tercero, si los trabajadores se ven como agentes de la transformación, como en el ejemplo de los trabajadores de Lucas en su momento. Se ven como personas que no son simplemente recibiendo apoyo, recibiendo dinero, recibiendo formación, que todo es muy importante, pero sí también se ven como personas que tienen ideas acerca de cómo transformar su trabajo, su sistema de producción en una manera que no sea destructiva al ambiente. Cuarto, ¿cómo tratan los sindicatos a las desigualdades? Y quinto, ¿cómo tratan el problema de la injusticia global entre el sur global y el norte global? Voy a empezar en orden alfabético, voy a empezar con la Federación Sindicalista Alemana. Y como les dije, van a haber muchas citas, entonces voy a tomar un poco de agua para poder seguir hablando tanto. La primera cita que ven acá tiene que ver con definir qué es el buen trabajo. Y el trabajo bueno y decente es la base de todas las políticas de sindicatos y se define de la siguiente manera por la Federación Sindicalista Alemana y en general por todos los otros sindicatos. Esto no lo tenemos que repetir. Dice que el buen trabajo es el trabajo protegido por acuerdos colectivos y codeterminado. El buen trabajo es bien pago, saludable o trabajo que es social y seguro también de salud. Es justo con las personas, es posible por una buena educación y abre las oportunidades para un entrenamiento y un desarrollo. Creo que nadie va a estar en contra de esto, pero mi pregunta aquí es, cuando veo estas definiciones de qué es el trabajo, ¿dónde está la naturaleza en esta definición? Porque tenemos que recordar, tener en cuenta o entender que cada proceso productivo y cada proceso de consumo está basado en una transformación de la naturaleza. Desde mi punto de vista, no puede haber ningún buen trabajo
no es solamente si es bueno para las personas que están trabajando, sino que también sea bueno para los recursos naturales que están utilizando. Y este es un problema, como dije, que es un problema en todas las políticas de los sindicatos en Europa. Es diferente si vamos a sindicatos en India, parcialmente en Sudáfrica, porque ellos tienen otra relación, tienen una relación diferente en cuanto al trabajo y la naturaleza. El criterio número 1, el modo de producción. El sindicato alemán dice, si las restricciones del mercado y la orientación a las ganancias determinan la transformación, el ambiente y la mayoría de personas van a perder. El mercado como tal nunca ha sido exitoso, ni va a ser mirando los retos a futuro. Necesitamos tener un Estado fuerte y activo para un cambio neutral y la reconstrucción digital de nuestra economía y nuestra sociedad. Esta es una articulación de una crítica de los mercados y la orientación a las ganancias, que es el modelo en el que estamos actualmente. No hablan acerca de eliminar este tipo de producción, están hablando acerca de controlar este modo de producción por el Estado, para que la dimensión destructiva de una producción orientada a las ganancias sea controlada por políticas estatales que limiten una orientación siempre que se siente y que está orientada a las ganancias. El número 2, ¿qué piensan acerca de la crisis ecológica? Ellos nos dicen, el factor decisivo para nosotros es cómo la transformación económica acerca de la neutralidad climática se forma. La energía, la movilidad, la calefacción, la agricultura, esta transición debe de ser avanzada en los próximos años. En uno de los programas, esta es la única frase en estos programas que este sindicato habla algo más allá del problema climático y habla acerca de otras dimensiones de la crisis ecológica que están relacionadas de la manera como realizamos la agricultura, como producimos la comida, que debe de avanzarse en los próximos años. Este es un tema un poco más subordinado. 3, tiene que ver con incluir los trabajadores en el proceso. Y ellos dicen, la participación democrática no debe de terminar a las puertas de la empresa. Los trabajadores son innovadores, quienes desarrollan productos y servicios, optimizan sistemas y utilizan nuevas tecnologías. La codeterminación al nivel de la compañía es la democracia en su mejor forma. Para poder entender este tipo de política y este tipo de perspectiva, uno debe saber que después de la Segunda Guerra Mundial, el sindicato alemán fue una fuerza muy importante en contra de la parte fascista de la nación alemana. Y en realidad los sindicatos en ese momento querían socializar la producción, querían quitársela a las compañías privadas, de propiedad privada, porque habían colaborado con el Estado fascista. No tenían el poder para hacerlo, pero lo que podían hacer era que en algunas industrias los sindicatos son la mitad del cuerpo directivo de la compañía, así que tienen los mismos derechos. Esto hablamos en la minería y en el acero y en otras industrias, en otros sectores. Son un tercio del cuerpo regulatorio o del cuerpo directivo de la empresa. Esto es algo específico en la historia de los sindicatos alemanes. Y es por esto que para ellos la codeterminación es un concepto muy importante. Cuarto, hablemos de la desigualdad. Por supuesto, la desigualdad está en el ADN de cualquier sindicato y lo que es importante para el sindicato alemán en términos de políticas ambientales es que
La política climática necesita ser diseñada de una manera que sea justa para todos. La transición energética no debe llevar a que las personas queden en una pobreza energética. Y esto es una gran discusión en Alemania en el momento. No voy a entrar en detalle. Si alguien está interesado en ello, pueden preguntarme acerca de esta pobreza energética en el norte global, que normalmente es un concepto que se utiliza para el sur global, o muchas personas en el sur global. El número 5, la justicia o injusticia global. Aquí voy a citar: asegurar que el desarrollo tecnológico y la producción asociada industrial no tomen lugar fuera de Alemania, lo que inevitablemente llevará a pérdida de trabajos en este país. Demandamos que los gestores de políticas a nivel nacional y de la Unión Europea protejan las compañías de competencia injusta con proveedores de otros países que ganan ventajas competitivas internacionales a través de violaciones de derechos humanos, de salarios, incumplimientos sociales, ambientales y del dumping climático. Para productos que hablamos de productos que no sean producidos bajo regulaciones estrictas y que sean más económicos, y el miedo de los sindicalistas en el sur global que pueda suceder esto es algo que se requiere por todos los sindicatos dentro de las políticas de transición justa, en los sindicatos europeos y también en los sindicatos de Estados Unidos. El control global de las fronteras es una gran parte de las políticas de sindicatos. Esto quiere decir que si queremos criticar las políticas de transición justa en Europa y en Estados Unidos, son, digamos, limitadas a sus miembros nacionales como tal. Y no hay tanto, ¿cómo podría ponerlo? No hay tanto conocimiento o no hay tantas políticas que puedan desarrollar una perspectiva dentro de la solidaridad global como tal. Pero hay algo allí que dice vamos a intensificar nuestra interacción para que los derechos humanos de labor social consumidor y los estándares se desarrollen mejor y sean como tal aplicados de una mejor manera a nivel de suministro global y las ballenas de Cador como acuerdos comerciales. Esto es para poder tener un sitio de juego más justo, un campo de juego más justo para todos. Digamos que vamos a luchar por la regulación de los procesos de producción en otros países para que ellos también tengan protección de derechos humanos y ambiental, y así tendremos un campo de juego justo y, por lo tanto, unas relaciones de comercio mucho más justas. Pasemos al próximo sindicato. Esto es Comisiones Obreras aquí en España y pueden ver dos logos allí. Porque ya que el sindicato español es muy especial en cuanto a sus investigaciones, tenemos el Instituto de Investigación ISTAS, que es el Instituto de Investigación de Salud y de Ambiente. Y este ya lo tienen desde el 1992 o 93 que se estableció, no estoy segura, pero lleva aquí presente desde hace mucho tiempo. Pero cuando buscan a Comisiones Obreras o a ISTAS, van a encontrar muchísimos documentos relacionados con sus políticas ambientales, con sus proyectos ambientales, con sus demandas ambientales. No pueden encontrar esto en ningún otro sindicato, por lo menos que yo conozca. Tal vez algunos de ustedes se vayan a sorprender. La gente normalmente se sorprende en conferencias internacionales cuando digo esto, porque tuvieron esta idea o porque se tiene esta idea que la relación norte y sur en Europa se pretende que las mejores políticas vienen de Suecia y entre más se va hacia el sur,
Se piensa que las personas más al sur no están interesadas en políticas ambientales y este no es el caso, en realidad es lo contrario. ¿Y por qué este es el caso? Un poco de historia de este sindicato. Siempre es importante entrar a mirar la historia y el carácter de los sindicatos para poder entender sus políticas. En el caso de comisiones obreras, ellos se fundaron durante el franquismo, durante el fascismo, y fueron prohibidas hasta creo que en 1967, y allí tuvieron ya muchos límites con respecto a lo que podían hacer. Fueron un movimiento social y se organizaron aún como un movimiento social. Ellos están organizados en sectores como cualquier otra confederación, pero también están organizados en territorios. Debido a esta historia como movimiento social que intenta cambiar la sociedad como un todo y no solamente los sitios de trabajo, tiene una perspectiva más amplia de lo que el trabajo del sindicato debe de ser y por ende empezaron ya su trabajo ambiental desde 1991 con el primer representante en términos ambientales en una junta de sindicato, por lo menos que yo conozca. También tienen el dilema entre trabajos y ambiente. Esto siempre está en discusión y siempre hay un conflicto en ello. Sin embargo, hay muchas políticas con respecto a temas ambientales. Número uno, el modo de producción. Cito, el análisis de la situación que vino del COVID-19 muestra claramente las trazas de la crisis social y ambiental que hemos estado sufriendo. Como consecuencia de nuestro modelo de crecimiento económico y financiero global, necesitamos el fortalecimiento del sector público, transporte, agua, manejo de residuos, energía, e incremento de servicios sociales, salud, educación y cuidado. Esto es muy interesante porque nadie podría decir que comisiones obreras son un sindicato que estén pensando a favor del decrecimiento, pero hay una discusión dentro del sindicato que los sindicatos no deben de enfrentarse al hecho que el crecimiento económico en términos económicos y de productos que la gente no se necesita. Es decir, si queremos mantener las condiciones naturales en las que queremos continuar. No es una política general de comisiones obreras, pero es una discusión que se tiene. Pero se ve acá cuando hablamos que se dice que este modelo es un problema. Segundo, el tema ecológico. Debido a la larga historia de las comisiones obreras y sus políticas ambientales, no hablan únicamente del cambio climático, a pesar de que hablan bastante de él. Hablan también de todos los otros problemas que deben de resolverse si queremos sobrevivir en el planeta. Reconsiderar el modelo agrícola industrial, el gran modelo de consumo de ganado y el alto consumo de carne en países occidentales, la restauración ecológica, la protección de biodiversidad, controlar las especies invasivas, controlar la desertificación y reducir la erosión del suelo. Esto es muy cierto porque aquí en España tenemos muchos de estos problemas, especialmente para la desertificación, como les dije al principio. Si hablamos de inclusión de los trabajadores como agentes de cambio, los acuerdos de transición justos deben de incluir los sindicatos y los actores locales. Los acuerdos de transición justa es algo que es muy específico a España porque tienen que cerrar todas las minas de carbón y para poder hacer una transición justa han tenido que tener estos acuerdos de transición justa entre sindicatos, el Estado y las compañías y ha sido una historia muy, muy larga que podría contárselas todas en este momento, pero no lo voy a hacer porque simplemente lo estoy citando porque para este sindicato no es solamente importante incluir a los trabajadores en el proceso de transición, sino también
los actores locales, las comunidades locales, porque el cierre de las minas, como todos ustedes saben, significa que muchas economías que están relacionadas a la minería también va a, digamos, derrumbarse. El número 4, ¿qué pasa con la desigualdad? Solamente una cita de un proyecto de investigación que hicieron acerca de cómo las personas con muy poco ingreso perciben la crisis ecológica y cuál es su perspectiva. Y este proyecto de investigación dice, cuando nos imaginamos el futuro tecnológico y sostenible, rara vez pensamos cómo estas transiciones van a afectar a la sociedad invisible. Muy pocos se preguntan cómo las personas más vulnerables van a ganarse la vida. No voy a entrar más en detalle porque puedo ver que ya casi se me acaba el tiempo. El número 5, reducir el consumo de energía, agua y bienes superfluos en el contexto de la escasez de materias primas y una contaminación química global. Tiene una relación con cómo se realiza toda la producción. Esto es algo que no está muy desarrollado, pero solamente es un elemento que se menciona. Lo que no tienen es un énfasis tan fuerte en desarrollar la industria española y la economía. Por supuesto que sí lo tienen, pero no de una manera que tengamos que ser competitivos para poder competir con otras economías en otras partes del mundo. Vamos a Suecia, a IFMetal. No puedo hablar de la Confederación Suecia, que es la confederación que incluye todos los sectores de la economía sueca, porque no tienen un programa de políticas ambientales en esta organización. Tienen un blog, tienen notas, sacan noticias, pero no tienen un programa como tal. Pero el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos sueco tiene un programa, hablamos del 1 con el modelo de producción, dicen que necesitamos contribuir al desarrollo de la cooperación europea con el funcionamiento adecuado del mercado interno, sin ayudas detrimentales del Estado y un proteccionismo. Es lo opuesto de los otros sindicatos que hemos escuchado y visto aquí. Los otros sindicatos quieren controlar la economía a través de políticas del Estado y regulaciones del Estado, mientras para este sindicato sueco la ayuda estatal es un proteccionismo que es detrimental. El número 2, ¿cómo se define la crisis económica o la crisis en términos de las políticas que han desarrollado? Tenemos que aumentar las inversiones en la captura y almacenamiento de carbono, hacer reformas de los procesos ambientales como una realidad rápida para que la minería y otras industrias básicas puedan crecer y desarrollarse en Suecia. Tener una economía circular como un prerequisito para una sociedad ambiental y climáticamente más inteligente. La industria dice que no están que se están apoyando y que se quieren desarrollar son aquellas que uno diría en la discusión, ya sea si es posible la captura y el almacenamiento de carbono, qué tanto es posible de verdad realizarlo, y para desarrollar la minería y otras industrias en Suecia y en otras partes de Europa puede verse también como importar la destrucción que tiene que ver, que se ha mostrado en el contexto europeo en un principio. De una manera uno puede ver esto como algo positivo para que los europeos puedan experimentar qué tan destructivo es la minería y otras industrias extractivas. Lo son no solamente para la tierra, sino también para los hábitats de animales, sino también para las personas que viven alrededor de estas plantas. Número 3. No hay nada acerca de cómo incluir los trabajadores al proceso. Ese es el 4. Perdón, el número 3, no hay nada acerca de desigualdad y la lucha contra desigualdad desde el programa. No estoy diciendo que el sindicato en realidad no le importa la desigualdad, pero no es lo suficientemente importante para ponerlo en su programa como tal. El número 5,
desde la perspectiva global, el sindicato dice asegurar el futuro con los mejores trabajadores industriales del mundo. Para nosotros, yo viví en Suecia por 15 años porque todavía trabajo allí, no físicamente, solamente a través de investigación, así que no tengo que estar presencialmente allá, pero que Suecia es mejor, que es algo que escuchamos todo el tiempo en el contexto, en diferentes actores sociales, y nuevamente es presente de la política ambiental, asegurar el futuro con los mejores trabajadores industriales del mundo. Las habilidades son cruciales para que Suecia sea un ganador en la competencia global. La industria es global, ¿cierto? Igualmente cierto es que cada lugar de trabajo que existe en una realidad local y regional. Por lo tanto, la región, los esfuerzos de las regiones para promover el crecimiento, las habilidades y el desarrollo industrial necesitan su propio soporte nacional y las capacidades para que lleguen a los sitios de trabajo. Creo que ya veo, estamos muy críticos de la idea de luchar contra el cambio climático y la crisis ecológica, y se ha desarrollado bastante en el contexto sueco, que no se puede no se puede ganar a la crisis desarrollando estas diferentes compañías, exportar todas estas compañías verdes hacia el mundo. Y solamente con eso no tendríamos problemas con el cambio ambiental o con las crisis ambientales, sino que estaríamos mejor que antes. Aquí en este momento, como ustedes vieron en mi introducción, soy bastante crítica de esta posición, pero también debo decir que tenemos que tener en cuenta que la transformación, y no solamente la tecnológica, sino la transformación digital, va a ser realmente muy detrimental a los trabajos y al futuro de los trabajadores. Podemos entender cuando los sindicatos intentan luchar contra pérdidas laborales, cuando intentan desarrollar su industria nacional en un modelo, digamos, verde. Pero también lo que se debe tener en cuenta es que cada sitio de trabajo es global y no se puede combatir un desarrollo y un proceso de producción globalizado al concentrarse únicamente en su propia producción nacional, o al menos ese es mi pensamiento. Finalmente, este es el último que tenemos, el Trade Union Congress o Congreso de Sindicatos en el Reino Unido. El número uno, el modelo de producción. El cambio clave que necesitamos es de un modelo económico basado en el crecer ahora y distribuir después, da uno que vea el crecimiento y la igualdad como dos lados de la misma moneda. Es un modelo que es necesario, pero es uno que sea basado en la igualdad. Número dos, la crisis ecológica. Los sindicatos del Reino Unido han apoyado la política de energía balanceada, las medidas para reducir el carbón y otras emisiones nocivas de las industrias que producen energía de manera intensiva, poder utilizar las capturas de carbono con inversiones gubernamentales para crear empleos de alta calidad. Esto es algo muy similar a la perspectiva sueca, en la que podemos decir que nos industrializamos más allá de la crisis planetaria, sin tener en cuenta que las industrias tienen que estar desarrolladas para poder llegar a esta manera de salir de la crisis climática para poder producir más allá o posteriormente a salir de la crisis climática. La voz de los trabajadores deben de estar incluidas en estos planes y deben de estar utilizando los diferentes modelos de participación social para asegurar una voz igualitaria entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Esto es una perspectiva de escuchar las voces de los trabajadores a través de las voces de sus representantes,
con respecto a los sindicatos. A pesar de que tienen una historia del Lucas, de las plantas Lucas, como vimos al principio, no hay, no estamos hablando tanto de utilizar las habilidades de los trabajadores para que estos sean, para que sean agentes de cambio. A pesar de que hay muchos sindicalistas que están luchando por ello dentro del Reino Unido. El número 4, la TUC, tiene una gran historia de soportar políticas para reducir la desigualdad y la deprivación de servicios. La brecha entre los más ricos y los más pobres es de alrededor del 150%. La brecha es casi el doble que en Francia y casi 3/4 más grande que en Alemania. Lo que es interesante aquí es que no tiene que ver tanto con la desigualdad, sí lo tienen también, pero la desigualdad entre individuos, de ciudadanos individuales, pero la desigualdad de regiones en el Reino Unido. ¿Cómo pueden desarrollar una política y una política de transición justa de diferentes maneras en diferentes regiones? Porque ya las diferentes regiones han sido afectadas por la crisis climática y por los diferentes problemas que conlleva la misma. Finalmente, los sindicalistas han notado que solamente las aspas de las turbinas de viento se construyen acá, mientras que las turbinas como tal se construyen fuera del país. Comprar acero de China puede producir hasta 50% más carbón que comprarlo directamente en el Reino Unido. Así que es importante tomar esta perspectiva desde la industria del Reino Unido. Es importante mirar el tema de cierre de fronteras y también introducir la producción de ciertas maquinarias necesarias para las energías renovables en las economías y los procesos de producción internos. Esto voy a resumir y vamos a mirar las producciones que ustedes puedan tener acerca de esta presentación. Ustedes también me quieren hacer preguntas, pero yo les quiero preguntar a ustedes. Si ustedes fueran sindicalistas, ¿cómo ustedes incluirían no solamente los representantes del sindicato, pero también a los trabajadores base en las industrias, en los servicios de administración, como agentes de una transición justa? Como les dije, hay partes de sindicatos, por ejemplo, que tenemos Grassroots Climate Justice Caucus, y estos son trabajadores de la aviación y son asambleas de trabajadores para poder desarrollar políticas verdes que estén basadas y que incluyen las habilidades y el conocimiento de los trabajadores como tal. Dicen que debemos desarrollar una visión independiente. Necesitamos desarrollar una visión independiente liderada por los trabajadores para el futuro de la aviación. La idea no es tener menor cantidad de personas en la aviación, sino tener un tipo diferente de la aviación. Otra pregunta es cómo cambiar la perspectiva de una política centrada en el clima a una que hable de la complejidad de la crisis ecológica. ¿Y por qué es necesario esto? Les voy a dar simplemente un ejemplo rápidamente. Hablamos acerca de las energías renovables con todos los sindicatos, con todos los políticos. Muchos científicos hablan acerca de las necesidades de las energías renovables como si eso nos fuera a salvar. Pero las máquinas de energía renovables no son tan renovables. Ellos necesitan muchos minerales y muchas excavaciones, muchos metales. Y aquí está un análisis por parte de ingenieros que dicen que si tomáramos toda la energía que estamos utilizando en este momento sin crecerla, sin hacerla crecer y la pasáramos a energías renovables, nosotros no tendríamos suficiente litio, cobalto y níquel para poder producir todas las máquinas para poder tomar esa energía del sol y del aire. Por eso es necesario mirar la complejidad de la crisis económica y también cómo poder reconciliar la necesidad de trabajos a nivel nacional y regional que es necesario
con la necesidad de supervivencia de los trabajadores en la cadena global de valor. Si hablamos del ejemplo de producir litio, sabemos que los carros eléctricos lo van a utilizar mucho litio. La producción de litio consume entre 5 a 10 millones de metros cúbicos por año. Las personas que viven en el Salar del Hombre Muerto, donde se produce el litio, consumen entre 6.000 y 7.000 y 70.000 metros cúbicos por año. Esto es debido a la falta de agua fresca, agua potable que se tiene. ¿Cómo cambiar el concepto que está simplemente centrado en la producción humana? En otras palabras, sería como cambiar la pregunta de reemplazar los trabajos perdidos con mejores trabajos y más trabajos con la pregunta de cómo podemos trabajar y vivir dentro de los límites planetarios y tener una vida buena, como por ejemplo vivir juntos, poder cuidar a otras personas de una manera que con la igualdad de género, que tengamos las capacidades de pago, tengamos un empleo pago al igual que un ingreso básico y cómo poder incluir nuestras diferentes sociedades desde un punto de vista político. Muchas gracias.